Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La verdadera libertad consiste en el dominio de sí mismo. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Continuamos hoy con la nueva serie Cómo construir familias fuertes y compartiremos la segunda parte del tema Cómo desarrollar en los hijos el dominio propio. Tú nos creaste con un propósito. ¿Cómo desarrollar en los hijos el dominio propio? Y esta pregunta estará resuelta, como de costumbre, por Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este cuestionario del día de hoy. Buenos días, Ángelo, ¿cómo está? Buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes que hoy nos escuchan. Gracias por abrirnos sus hogares y los espacios donde se encuentran para escucharnos. En el programa anterior, el pastor Ángelo, a partir del acróstico de la palabra necio, estableció 5 principios para formar en nuestros hijos el dominio propio. ¿Por qué esta palabra? Porque necio es aquella persona que no es capaz de controlarse o dominarse. Y muchas personas son así debido a que sus padres lo permitieron y hasta lo aprobaron. Vivo las 2 letras iniciales con la N, la inicial de necio. No complazca sus caprichos. Y 2 consejos para cumplir con este principio. Hágalo esperar y no le facilite las cosas a sus hijos. Y el segundo principio con la letra E. Exíjales responsabilidad. Pastor Ángelo, en este aspecto de exíjales responsabilidad, ¿qué acciones prácticas podemos hacer para que nuestros hijos crezcan en dominio propio? Bueno, quiere que su hijo crezca en dominio propio, entonces un consejo es este: permítale sufrir las consecuencias, ¿sí?, de sus acciones. Nuestros hijos deben experimentar en carne viva los resultados de sus acciones o de sus omisiones. No lo haga usted por él, déjelos que pasen vergüenza por no haber llevado el trabajo a la escuela o por sacarse un 0, por no haber estudiado. Déjelos que paguen el vidrio que partieron por estar jugando fútbol frente a la casa del vecino. Déjelos que se sientan mal cuando otros los regañen debido a sus fallas. Pero también exíjales que respondan si dejan a su novia embarazada y que enfrenten al papá de la muchacha sin mediación suya. No les dé plata cuando se hayan hecho echar del trabajo por llegar tarde. Haga que paguen sus deudas y jamás lo haga por ellos. Por lo general, vea, Oscar, las consecuencias negativas son muy correctivas. Lo que no aprendieron por la vía del consejo, lo van a aprender por la vía del sufrimiento. Generalmente hoy muchos padres evitan que sus hijos sufran las consecuencias de sus malas decisiones. Y con eso les impiden que desarrollen el dominio propio. Además de permitirles sufrir las consecuencias, ¿qué más debemos hacer para que ellos crezcan en responsabilidad? Bueno, no todo es negativo, entonces un consejo positivo: elógiele su cumplimiento. Sí, cuando su hijo tenga aciertos, pues exáltelos, sobre todo si tienen que ver con la responsabilidad. Por ejemplo, si su hijo es puntual, dígale: me encanta tu responsabilidad. Si usted ve que él cumple lo que promete, pues dígale: me siento orgulloso de ti, eres un hombre o una mujer de palabra. Vea, estas y otras frases son muy motivadoras para que ellos sigan por el buen camino. Cuando Jesús hizo la voluntad del Padre, él no dudó ni un segundo en elogiarlo y lo hizo en público. Yo creo que esto fue un gran espaldarazo para que Jesús continuara haciendo la voluntad del Padre durante todo su ministerio. Está en Mateo 3, 16, 17, dice así: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. O sea que el Padre elogia a Jesús porque estaba haciendo lo que debía hacer, estaba cumpliendo con su responsabilidad, con la voluntad del Padre. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir.
El segundo principio para fortalecer el dominio propio de nuestros hijos es exíjale responsabilidad. Y dos consejos prácticos para cumplir con este principio son permítales sufrir las consecuencias y elógielos cuando que cumplan con sus responsabilidades. Siguiendo con nuestro acróstico de la palabra necio, con la letra C. ¿Cuál es el tercer principio para que nuestros hijos desarrollen dominio propio? Con la C, corríjalos. Sí, hoy que casi no se ve eso, ¿no? Primer libro de Samuel 3:13 en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice así: le dije a Elí que castigaría a su familia para siempre, porque Elí sabía que sus hijos estaban diciendo y haciendo lo malo contra Dios y no los corrigió. Así dice la palabra de Dios. Todos los seres humanos, nacemos sin una pizca de dominio propio. La labor entonces de los padres es infundir esa virtud en la medida que los hijos van creciendo. Pero como el dominio propio no es algo agradable a la naturaleza pecaminosa que todos traemos, seremos resistentes a incorporarlo pues de manera fácil a nuestra vida. Por eso se necesita la corrección. Los bebés lloran por todo, se orinan, se poposean, gritan, se fastidian. Bueno, ellos no saben controlarse. ¿Cómo les enseñamos? Pues a través de la corrección. Los niños pues no quieren ir al colegio, no quieren hacer tareas, no quieren ir a dormirse temprano, no quieren lavar la loza, no quieren comer verduras, no quieren ir a la escuela dominical, bueno, muchas cosas, ¿no? No quieren lavarse los dientes. No quieren lavarse los dientes, ¿cierto? ¿Cómo les enseñamos a hacer todo esto y todo lo demás? Pues por la corrección. Los adolescentes no quieren continuar con sus estudios, quieren dormir hasta el mediodía, ellos no quieren bañarse, no quieren hacer oficios, no quieren salir del internet, quieren tener novia. Bueno, ¿cómo les ayudamos a cambiar? Pues también con la corrección. Inclusive a los jóvenes no quieren estudiar en la universidad, no quieren trabajar, no quieren casarse, no quieren hacer nada con sus vidas. ¿Cómo nosotros lo movemos a ser diferentes? Por la corrección. Es necesaria la corrección. En el pasaje que nos leía sobre el sumo sacerdote Elí, ¿nos puede ampliar un poco quién fue este sumo sacerdote? Bueno, Elí fue un sacerdote, como usted lo dice, Oscar, que vio impávido la destrucción de sus propios hijos. Vea, quien le enseñaba a Israel que no pecara, permitía que sus hijos lo hicieran y lo hicieran hasta en el templo, ¿no? Bueno, en el lugar sagrado. Y cuando debió hacer una enérgica corrección para evitar la destrucción de sus hijos, les dijo muy débilmente como un papá moderno, ¿no? Dice así, primer libro de Samuel 2:22 al 24. Elí, que era ya muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. En este principio de corríjalos, ¿qué debemos hacer para que nuestros hijos crezcan en dominio propio? Bueno, un consejo es discipline por amor y con amor. La disciplina se fundamenta en el amor verdadero. Es decir, estimado papá y estimada mamá, si usted en verdad ama a su hijo, no dudará en disciplinarlo. ¿Por qué la disciplina es una auténtica manifestación del amor? Sería una buena pregunta, porque un padre amoroso no procurará el mal cuando disciplina. En cambio, las consecuencias que reciben los necios cuando hacen lo malo, por lo general sí son muy dolorosas. Si duda esto, pues le invito a que revise los siguientes versículos. Vea, Proverbios 23, 13 al 14 lo que dice: no le niegues al muchacho la corrección, pues si le castigas con la vara, no morirá. Tú le castigarás con la vara y librarás su alma del infierno. Eso en la versión moderna. Fue por esto también que Salomón declaró en Proverbios 13:24: no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Adicionalmente de disciplinarlos con amor y por amor, ¿qué más debemos hacer? Otro consejo es desmonte la disciplina en la medida del avance del dominio propio que tenga su hijo. Vea, ejercer la disciplina es un tanto incómodo al principio, pero lo bonito, Oscar, es que cuando los hijos aprenden a ejercer el dominio propio, usted entonces la puede ir desmontando poco a poco. Por ejemplo, es imprescindible que desde niño usted empiece a formar hábitos de estudio en sus hijos. Usted les habla con firmeza y si es necesario los regaña y hasta los castiga si no lo hacen. Pero una vez ellos empiezan a estudiar por sí mismos, pues esa iniciativa de ellos hace que usted ya no esté recordándoles o exigiéndoles que estudien porque ellos ya lo están haciendo solos. Pastor Ángelo, esa tendencia de hoy de falta de disciplina y corrección en los hijos, ¿no se debe también a la
promoción que se hace hoy, digamos, indiscriminadamente de los derechos que deben tener los niños, los hijos? Sí, eso hace parte de nuestra cultura donde se exacerba los derechos, sacrificando las responsabilidades, ¿no? Los deberes. Desde luego que los hijos tienen derechos, sí, no lo vamos a negar, pero digamos que en la etapa formativa, más que derechos, ellos tienen responsabilidades si lo que queremos es formar buenos hijos, buenos ciudadanos, gente de bien. Porque si un niño interpreta que todo el mundo le debe respeto, honor, que él tiene muchos derechos, lo que nosotros vamos a crear es, como vimos en el programa pasado, es un monstruo para la sociedad. Una generación egoísta, solo centrada en sus propios deseos. Egoísta y demandante, que cree que los demás se deben a ellos. Así que, Pastor Ángelo, realmente, pues, digamos, como usted lo mencionaba, hoy hay padres que manifiestan que realmente se han equivocado, porque ya sus hijos lo ven como una dificultad muy difícil corregirlos y van prácticamente hacia la destrucción. Sí, tristemente para algunos ya es muy tarde, pero muy tarde el tema de querer corregir, porque ya los hijos le llevan cierta ventaja a esos padres que no ejercieron a temprana edad la corrección. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. ¿Cómo desarrollar en los hijos dominio propio? Haciendo una recapitulación de lo que hemos visto. El tercer principio para fortalecer el dominio propio en nuestros hijos es corríjalos. Y 2 consejos prácticos para cumplir con este principio son: discipline con amor y por amor, y desmonte la disciplina en la medida que avance que avance del dominio propio. Siguiendo con nuestro acróstico de la palabra necio, vamos ahora con la letra I. ¿Cuál es el cuarto principio para que nuestros hijos desarrollen dominio propio? Influéncielos con el ejemplo. Dice Mateo 26, 52 al 53. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Palabras de Jesús a Pedro, ¿no? Acompáñeme entonces a la escena. Jesús está orando, pues sabe que en pocos minutos sus captores lo van a tomar prisionero para juzgarlo y para matarlo. El Señor le reclama a su círculo íntimo, que es Pedro, Juan y Jacobo, el que no hayan podido orar con él durante 1 hora. Y sus enemigos llegan, lo prenden, y uno de sus discípulos, que es Pedro, tomó la espada y hiere al siervo del sumo sacerdote, quien muchas veces había enseñado a amar a los enemigos, quien había dicho que hay que hacer el bien a los que nos hacen el mal. Ahora está en un examen real. Todo el trato que le están dando al Hijo de Dios raya en una injusticia exagerada. Siendo un rabino no maleante, sus detractores acudieron con palos y espadas para arrestarle. Pero el precioso Hijo de Dios tuvo un control de sí mismo inconmensurable. Una paz embargaba su alma. Él no le hace reclamaciones a su Padre, él no cuestiona las decisiones del Señor, o sea, del Padre. Él es respetuoso a la voluntad del Padre. Esta escena tuvo que haber quedado grabada en la memoria de los discípulos, porque vea, Jesús no solo les enseñaba, él era la enseñanza misma. La influencia de su ejemplo era más poderosa que sus sermones. Ellos vieron claramente el cumplimiento de la profecía en Isaías 53:7, que dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Jesús enseñando por medio del ejemplo. Pastor, así como lo hizo Jesús, ¿cómo influenciar a nuestros hijos a través del ejemplo como padres? Entonces, como papás, un consejo: contrólese usted mismo. Vea, es inconsistente que usted espere o le pida a su hijo que aprenda a autodominarse cuando usted no se domina a sí mismo. Cada vez que usted se controla a sí mismo, entonces le está dando el mejor ejemplo a su hijo, y es casi seguro que su hijo le imite. Por eso no le pida a su hijo que no grite si usted grita. No le pida a su hijo que no se desespere por el examen cuando usted se desespera por el arriendo. ¿Sí? No le pida a su hijo que no pelee con su hermano o con el vecinito cuando usted pelea con su cónyuge. No le pida a su hijo que no renuncie a sus estudios cuando usted renuncia constantemente a sus trabajos. No le pida a su hijo que se esfuerce y dé más en sus estudios si usted no se esfuerza y no da más en su trabajo.
Y no le pida a su hijo que sea cumplido si usted es incumplido con sus compromisos. Exactamente, es por la vía del ejemplo, es dominándonos nosotros mismos que podemos pedirle a nuestros hijos que tengan dominio propio. ¿De qué otra manera podemos influenciar a nuestros hijos siendo ejemplo? Bueno, pida perdón cuando usted sea el que falle. Una de las mejores formas de enseñar a través del ejemplo el dominio propio, Oscar, es cuando nosotros somos capaces de pedir perdón. En especial a ellos, no a nuestros hijos, cada vez que quizás nosotros les fallamos. ¿Por qué el pedir perdón enseña dominio propio? Porque solo alguien que domine su orgullo es capaz de dominar el resto de su vida. Así que tenga la gallardía de pedirles perdón a sus hijos cuando usted falle. Obviamente también debe hacerlo con otros, con su cónyuge, con las demás personas. Vea, humillar nuestro ego pidiendo perdón es la mejor manera de desarrollar el dominio propio. Y también le estaremos dando ese ejemplo, le estaremos influenciando con ese ejemplo a nuestros hijos. Recordemos, el cuarto principio para fortalecer el dominio propio en nuestros hijos es influéncielos con el ejemplo. Y 2 consejos prácticos para cumplir con este principio son: contrólese usted mismo y pida perdón cuando usted falle. Finalizando con nuestro acróstico de la palabra necio con la letra O. ¿Cuál es el quinto principio para que nuestros hijos desarrollen el anhelado dominio propio? El quinto principio es oren juntos, oren con sus hijos. Vea lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. En cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los seres humanos, aunque pecadores, pues tenemos parte de la imagen de Dios y de la semejanza con que Dios nos creó. Es por eso que destellos de amor, de compasión, de paz, de misericordia y de dominio propio, pues hacen parte de nosotros. Pero para desarrollar los atributos morales de Dios en nuestra vida, nosotros necesitamos revestirnos de Él. Es cuando Dios habita y gobierna nuestro corazón que nosotros podemos actuar de la forma que Dios actuaría. ¿Se imaginan que Dios no se autocontrolara o no se autodominara? Pues todos seríamos objeto de su ira. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Es que la plenitud del dominio propio solo la podremos alcanzar en la medida que nos relacionemos con el Señor, con Dios. Y si lo que queremos es que nuestros hijos aprendan a autodominarse, requerimos con urgencia enseñarles a que se relacionen con Dios por medio de la oración. En la medida que nuestros hijos se relacionen con el Señor, con el Dios Todopoderoso, que tiene dominio hasta de su desbordante poder, entonces nuestros hijos aprenderán a autodominarse. Sus hijos necesitan encontrarse con el Dios del cielo para desarrollar el dominio propio. Cuando nuestros hijos entienden que Dios es el Señor y que ante Él tendrán que rendir cuentas por cada una de sus actuaciones, entonces vea, ellos no van a necesitar de nuestra vigilancia y de ninguna otra persona para autocontrolarse. Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Pastor, ¿de qué manera pudiéramos nosotros orar por nuestros hijos? Bueno, yo creo que podemos pedirle a Dios que llene a nuestros hijos del Espíritu Santo, ¿cierto? No ore solo para que Dios los bendiga y los ayude. Ore también para que ellos se parezcan más a Jesús, más a Cristo. Y eso solo será posible cuando el Espíritu Santo venga y llene las vidas de sus hijos. Un padre sabio le va a rogar al Señor por la llenura del Espíritu Santo, para que esa llenura sea una realidad en la vida de sus hijos. Claro que si usted le pide la llenura del Espíritu Santo para sus hijos, primero téngala usted. Bueno, usted decía que orar por nuestros hijos. Ahora, ¿y de qué manera podemos orar con nuestros hijos? Vea, hagamos de la oración familiar un hábito. Los hijos que crecen en un hogar donde se ora son más fuertes en su voluntad que aquellos hijos donde muy poco o nada se ora. ¿Qué les enseña la oración a nuestros hijos que les ayude a crecer en dominio propio? Bueno, les enseña algunas cosas. Que Dios tiene el dominio absoluto del universo. Eso les enseña por medio de la oración. Les enseña también dependencia, porque oramos para pedirle las cosas que necesitamos a Dios. Le enseña a los hijos a esperar. Yo recuerdo que una vez Miguel Ángel, que es mi hijo mayor, en la adolescencia quería unos zapatos de marca y yo no tenía cómo dárselos. Y él me preguntó: papá, ¿usted podría darme unos zapatos de marca? Yo le dije, si tuviera los recursos yo se los daría. Y Dios le contestó ese anhelo del corazón a mi hijo. Yo creo que él nunca lo va a olvidar. También, vea, la oración le enseña a nuestros hijos que Dios contesta, ¿sí?
En una ocasión mi hijo Santiago, que toca la batería, él ensaya en la cama, en su dormitorio, y por ahí puso cerca el computador, el portátil, el mío, porque estaba escuchando la canción que estaba tratando de tocar ahí con sus baquetas, y le pegó, en lugar de pegarle a la cama, le pegó al computador, al portátil. Pues el computador se frenó, empezó a sonar horrible, tocó que apagarlo a la fuerza, y él se asustó porque claro, era toda la información que yo manejo en mi computador. Pues nunca lo vi orando con tanto fervor, se arrodilló, duró orando 1 hora, creo que es la ocasión en que más ha orado mi hijo Santiago, para que permitiera el Señor que yo recuperara la información. Pues Dios contestó esa oración, pude recuperar la información, porque Dios escucha, pero eso se aprende cuando los hijos nos ven orando, cuando oramos con ellos, y no tiene que ser largo, o sea, no tiene que ser oraciones extendidas. Las oraciones extendidas las hacemos nosotros en nuestro devocional personal, pero con los hijos qué bonito aprender a orar. También la oración le enseña a nuestros hijos que a Dios le gusta que le pidan. O sea, Dios como un buen padre, como padre bueno, le gusta que nosotros oremos. Vea, todo eso alimenta la fe de nuestros hijos y les enseña a depender de Dios y a no ser autosuficientes, porque el desborde de las emociones y la falta de autodominio es por no depender de Dios. Dice Proverbios 23:15, hijo mío, si tu corazón fuese sabio, también a mí se me alegrará el corazón. O sea que un padre se alegra cuando también ve un hijo sabio, pero esa sabiduría en el hijo depende luego de su formación que él mismo ha implementado en la vida de su hijo. ¿Por qué nos cuesta tanto hoy, Pastor Ángelo, aplicar disciplina a nuestros hijos? Hoy porque es una generación tan permisiva y desde luego tan poco sometida a los padres. Hoy los padres viven en función de los hijos. Es un engaño, ¿no? Que el enemigo ha logrado permear en la mente de los padres por medio de la enseñanza humanista, ¿no? Cuando el humanismo reina y se echan a un lado los consejos y las directrices del Señor, pues obviamente nosotros creemos que nuestra forma de pensar es la mejor, que el niño se va a traumatizar. Cualquier papá que haya vivido en décadas anteriores, pues sabrá que uno no se traumatizó por los castigos y que a veces fueron muy severos. O sea, no podemos negar que nuestros padres en algunos momentos fueron muy severos y se pasaron de la línea. Aún así, no estamos traumatizados, no los odiamos, respetábamos a nuestros padres, respetábamos a la policía, respetábamos a las autoridades, sabíamos controlarnos. Un papá con una mirada a uno lo paralizaba cuando uno estaba haciendo cualquier pataleta, pero vea cómo hemos perdido eso precisamente por abandonar los principios de la palabra de Dios. Así que yo recomiendo a los padres que ojalá nosotros vamos a subir estos programas a nuestro canal en YouTube, puedan dedicarle tiempo, escucharlos, ojalá con sus hijos y ponerlos en práctica. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. El próximo domingo continuamos con la nueva serie El Dios de toda bondad, con el segundo tema, El Dios que provee. Pastor Ángelo, una brevísima introducción, una degustación de este tema. Estamos estudiando, como usted dice, que Dios tiene una bondad impresionante y en esa bondad Dios va a proveer a sus hijos, inclusive provee para quienes no son sus hijos. Entonces esta es una palabra que trae consuelo, que trae fortaleza. Vamos a ver qué es lo que hace el Dios que provee, cómo es su forma de operar, porque algunos están engañados y creen que Dios va a proveer para las codicias, para la avaricia. No, Dios nunca hará eso. Vamos a mirar en la palabra cómo es el modus operandi de Dios para proveer a sus hijos e inclusive a quienes no son sus hijos. Proclamaremos tu majestad. Pues oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. También nos gustaría que nos escribiera al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Recuerden, nos encontramos el próximo lunes nuevamente aquí en el Dial 1020 AM a las 7 de la mañana. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un fin de semana muy feliz.